Egunon eta... Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. Hemos dado comienzo a este acto con el coro Gure Gole, entrando directamente al tema de hoy. De hecho, voy a trasladarles algunos datos sobre este grupo. Gure Gole nació en el año 2017 con el fin de contribuir al empoderamiento personal y comunitario de las mujeres gitanas de Vizcaya, con el fin de lograr una igualdad real en todos los ámbitos de la vida. Más que un coro, es un espacio de encuentro, de expresión y de resistencia. Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Bienvenidos y bienvenidas. Decía en euskera que hemos arrancado con una interpretación del coro Gure Gole. Y al hilo del tema que precisamente vamos a analizar en profundidad en este congreso, si me permitís, os voy a comentar un par de pinceladas sobre este grupo y entenderéis a dónde quiero llegar. El nombre del coro refleja su esencia y su misión. Gure Gole, que en romaní y euskera significa nuestra voz, simboliza la fuerza colectiva de las mujeres que lo integran, reivindicando la identidad, la cultura y los derechos de las mujeres gitanas. La música las une, las empodera y las hace visibles. Sumar para igualar es el lema que podríamos aplicar a estas mujeres y que desde hace años rige al Departamento Vasco de Trabajo en su estrategia para luchar contra la brecha salarial. Kongresu honetan, hainbat. En este congreso reuniremos una serie de voces con el objetivo de añadir nuevas ideas. Diferentes voces para captar ideas nuevas con las que tejer los mimbres del que será el tercer plan de lucha contra la brecha salarial. Escucharemos, en primer lugar, las voces institucionales. Lehenengo eta behin. En primer lugar, vamos a recibir a Juan Mari Aburto, el alcalde de Bilbao. Adelante. Vicelehendakari, consejeros, consejeras, representantes del Gobierno, señoras, señores, autoridades, muy buenos días a todas y a todos. Como alcalde de esta ciudad, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a este congreso. Muchas gracias por estar hoy aquí, porque vamos a hablar de un reto de gran importancia. Vamos a debatir al respecto. Se trata, como no, de la brecha salarial, es decir, las diferencias que hay entre los sueldos de los hombres y de las mujeres. Hemos avanzado mucho, tanto en Bilbao como en Euskadi, también en todo el Estado, y creemos que la situación es adecuada. Pero tenemos un largo camino por recorrer y ahí debemos ir de la mano, partidos, sindicatos, profesionales, gobiernos, etcétera. Hombres y mujeres tenemos que recorrer este camino juntos, juntas. Del Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. Reto importante, sin duda, porque estamos hablando de diferencias entre mujeres y hombres. Diferencias a todos los niveles que queremos romper, porque hay que llegar, sí o sí, a la plena igualdad. Y una base importante es el salario. Sin un salario digno no hay vida digna, y menos si es inferior a la de los hombres. Porque muchas veces detrás de la desigualdad en los salarios está la violencia y o superioridad hacia las mujeres, el miedo, la dependencia. También la responsabilidad y exigencia que hemos dado a las mujeres en el cuidado de los hijos, del hogar, de las personas mayores. Mucha carga injusta para un país que queremos que sea justo. Y una gran brecha no solo económica, también en oportunidades perdidas, en talentos invisibilizados por vidas que están condicionadas por una situación de desigualdad. Una situación que se hereda, luego se normaliza y después se perpetúa. Eso no queremos, aquí no. En Euskadi, en Bilbao, se ha avanzado mucho. De hecho, a nivel estatal ocupamos un buen ranking en el camino hacia la igualdad, pero no debemos conformarnos.
Os pedimos ayuda a todos vosotros y vosotras para seguir trabajando, para seguir avanzando. Queremos que compartáis vuestras ideas y proyectos porque, insisto, no nos conformamos. Miramos a países como Islandia, ese es nuestro referente y espejo, y no vamos a parar. Necesitamos compartir experiencias, investigaciones, conocimiento, en definitiva. Tejer alianzas, porque la brecha salarial es silenciosa, pero terriblemente persistente e indigna. La brecha salarial no solo es una cuestión de justicia social, sino también de diferencia económica. Reducir la brecha salarial implica revisar no solo sueldos, sino también el acceso a puestos de responsabilidad y conciliación. Son tiempos duros, difíciles, con guerras, violencia, pérdida de hogares, trabajos, vidas, pérdida de futuro. Y de nuevo las imágenes de mujeres y niños y niñas en el centro del sufrimiento, una vez más, las más vulnerables. Por eso voy a pedir un paso más, fortalecer los valores, que en el ADN de nuestros hijos e hijas introduzcamos la fuerza de los buenos valores para luchar y acabar con todo tipo de desigualdad, con las actitudes violentas y con las actitudes machistas. La brecha salarial es el resultado de múltiples factores: discriminación directa e indirecta, desigual reparto de las tareas del cuidado, menor acceso a puestos de decisión y una histórica infravalorización del trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres. La brecha salarial tiene consecuencias profundas. Empobrece a las mujeres, limita su autonomía y perpetúa desigualdades que afectan a generaciones enteras. La brecha salarial comienza en los primeros años y llega hasta la jubilación, convirtiéndose en una brecha de pensiones aún más alarmante. Luchar contra la brecha salarial no es solo una cuestión de justicia social, es una cuestión de derechos humanos. Son necesarias políticas públicas valientes, empresas comprometidas con la igualdad y, sobre todo, transparencia salarial real que nos permita identificar y corregir las desigualdades. Zutik emakumeak. De pie, mujeres en pie. Eskerrik asko, alkate. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, le vamos a ceder la palabra a Miren Elgarresta Larrabide, que es la directora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Jarraian hitza emango diogu Miren Elgarresta Larrabideri. Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Ya estás aquí. Sailburuak, Consejeros, consejeras, alcalde de Bilbao, autoridades, señores y señores, muchas gracias por su presencia hoy aquí y muy buenos días. Este congreso ha sido posible gracias a la coordinación de diversas instituciones, sobre todo la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo. Muchas gracias por el trabajo que han realizado y también por actuar en colaboración con todos los agentes de Emakunde. Este es otro ejemplo del trabajo colaborativo. Y es que a través de la estrategia de igualdad para la igualdad salarial la estamos realizando de esta manera, es decir, sobre la base de la colaboración entre diferentes. Y así debe ser, ya que la brecha salarial es un problema estructural que parte de muchísimos factores. Por eso, 8 departamentos del Gobierno vasco están implicados en esa lucha que se coordina desde Emakunde en torno a la brecha salarial y la estrategia para erradicarla. Y nuestro objetivo es que sean todos los departamentos los que se impliquen y trabajen en esa línea en el futuro. Para nosotras es una prioridad el conseguir esa igualdad salarial. Y es que ese logro traería otros avances en cuanto a los derechos de las mujeres y la igualdad de mujeres y hombres. que cuando hablamos de brecha salarial estamos hablando de un problema complejo, de carácter estructural y multidimensional, cuyo abordaje requiere también una respuesta que ha de ser integral y ha de venir de todos los agentes y ámbitos implicados. Y, sobre todo, hablamos de un problema que es consecuencia de la desigualdad de mujeres y hombres en distintos ámbitos de nuestra vida, no solo en el laboral. En Euskadi contamos con la Estrategia para la Igualdad Salarial que impulsamos, convencidas de que, además de ser un asunto de justicia, la igualdad salarial supone un beneficio para toda la sociedad.
supone no solo un paso adelante en los derechos de las mujeres, sino que además contribuye al crecimiento económico. Y me remito a las palabras del organismo ONU, que ayer mismo también manifestaba que invertir en igualdad no solo es justicia, sino que podría añadir hasta 1,5 billones de dólares al PIB mundial. También hablamos de productividad, pero también hablamos de satisfacción laboral y también, pues cómo no, a la contribución a la conciliación corresponsable de la vida familiar, personal y laboral, entre otros. Sabemos que es todo un reto y sabemos también que la complejidad de este problema exige una participación e implicación de muchos agentes. Porque para conseguir la igualdad salarial es necesario trabajar en muchos ámbitos, es necesario impulsar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, diseñar itinerarios educativos y laborales libres de estereotipos, acompañar a las empresas en la implementación de medidas de conciliación corresponsables y, como no, también visibilizar y repartir equitativamente los trabajos de cuidado. Y creo que es importante que las empresas y toda la sociedad en su conjunto no pierdan este tren y que, asimismo, cada vez más empresas y más entidades se conviertan en modelo a seguir, implementando planes de igualdad, fomentando cambios en la cultura empresarial y contribuyendo así no solo al avance de la igualdad, sino también al incremento de la efectividad y la excelencia de las propias empresas. Espero que este congreso de hoy suponga un paso más hacia una sociedad más sensibilizada y más formada en relación a las causas que provocan que aún hoy las mujeres ganen menos que los hombres o que los sectores más feminizados sean los menos valorados social y económicamente. Eskerrik asko kongresu honetan parte. Muchas gracias a todas las personas que van a participar en este congreso. Espero que resulte muy fructífero para todas y todos. Eskerrik asko, Miren. Muchas gracias, Miren. A continuación, tenemos entre nosotras a María Guijarro Ceballos, que es la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Nosotras y nosotros, María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Eskerrik asko. Alkate jauna, Señor alcalde, directora de Emakunde, querida Miren. Vicelehendakari, amigos, amigas, es un honor participar en esta sesión inaugural. Empezar diferente, porque da lo mismo la ilusión del reto de la igualdad. Si la violencia machista está siempre dispuesta a imponerte con su brutalidad y con su injusticia. Y ayer fue en el Algar, en Murcia, donde Ginesa murió presuntamente a manos de su marido. En su casa no había guerra, en su casa no había invasión, en su casa no había genocidio, pero las mujeres son asesinadas en Gaza y también en tiempos de paz y en la supuesta paz del hogar. Decía que estoy muy orgullosa de tomar parte en este acto de inauguración. Es el segundo acto público oficial que me corresponde como secretaria de Estado de Igualdad. Es una responsabilidad que he asumido con mucho sentido del deber y con un auténtico entusiasmo por la ocasión que me brinda para seguir trabajando por la igualdad, igual que mis compañeras, en esa gran aspiración que todas y todos compartimos. Y hablar de brecha salarial de género es hablar de derechos. Puede que mezclar a veces derechos y economía resulte algo antipático, pero la realidad es que la independencia económica constituye la llave de cualquier proceso emancipador, porque el patriarcado no libera del trabajo a las mujeres, lo que hace es asignarles pretendidos trabajos sin valor. Peor aún, yo creo que el patriarcado nos asigna trabajos con mucho valor, como son los cuidados, pero les despoja de una retribución justa, y es decir, al patriarcado le gusta que las mujeres trabajemos en el ámbito doméstico y gratis. ¿Y por qué?
Pues que es una cuestión de avaricia, no, ni mucho menos. Yo creo que el patriarcado está dispuesto a regalarnos a veces rosas y diamantes. Lo que no quiere es que las consigamos por nuestra cuenta y no quiere que seamos libres, como decían las compañeras de Amuge antes. Y en su libro Entre señorita y garzón, la investigadora de Bilbao, Miren Jona, explica cómo el acceso de las mujeres al trabajo fuera de casa se produjo a través de oficios y de profesiones que se asemejaban a una extensión de las tareas propias del hogar. Y en su estudio, basado en la historia oral de las mujeres de Bilbao de los años 20 y de los años 30, explica cómo las mujeres entraron al mundo laboral para ejercer de maestras y de enfermeras. Y curiosamente fueron las monjas las que abrieron la rendija para que le siguieran y luego todas las demás. Más tarde, la aparición de la máquina de escribir, un híbrido entre el piano y la máquina de coser, hizo que el patriarcado admitiera su presencia en puestos administrativos, generalmente de secretarias. Es decir, seguía siendo otro tipo de trabajo asistencial, casi siempre a un hombre que ejercía de jefe. Y una vez traspasado el umbral hacia el desarrollo laboral fuera de casa, había otra sorpresa detrás de la puerta. Los salarios de las profesiones a las que accedían las mujeres bajaban de valor en el mercado laboral. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando ellos acceden a tareas históricamente atribuidas a las mujeres. Las cocinas de todo el mundo, el cuidado del cabello, la vestimenta, son labores que se asignan a las mujeres, pero solo cuando son en espacios casi privados. Porque si repasamos los nombres de los cocineros con estrellas Michelin, los peluqueros o los modistas más reputados, a duras penas vamos a encontrar alguna mujer. Y además, como telón de fondo, queda todo eso del trabajo del hogar y los cuidados, donde aún estamos pendientes, yo creo, de una revolución absolutamente definitiva. Porque la muy alta probabilidad de que las mujeres realicemos trabajos a tiempo parcial o interrumpamos nuestras carreras a causa de los cuidados de otras personas, lo que hacen es cimentar las desigualdades. Y desigualdades que, por supuesto, también tienen reflejo en las pensiones del futuro, que actualmente supone una diferencia del 30%. Y ese es el escenario del que venimos y, si nos descuidamos, puede ser también el escenario al que nos dirigimos. Es el modelo ideal de esa avalancha ultraconservadora, internacional y nacional, que intenta desmantelar el mundo de los derechos y el mundo del progreso. Y si no existe corresponsabilidad real, y si el emprendimiento en femenino sigue sufriendo trabas, y si las pensiones y los salarios son más bajos para las mujeres, no vamos a poder garantizar nunca una vida digna para las mujeres. Así que debemos reforzar e intensificar nuestro proyecto para evitar que tenga retorno, porque la amenaza y el desafío es muy grande. Las mentalidades medievales cuentan hoy con herramientas mucho más poderosas que las espadas, las mazas o los fuegos de la Edad Media. Cuentan con la ciencia, cuentan con las nuevas tecnologías y cuentan con la inteligencia artificial. Y un informe de la UNESCO ha revelado que las mujeres ocupamos apenas el 29% de los puestos I+D científicos del mundo y que somos un 25% menos propensas a adoptar la tecnología digital para usos básicos. No hemos terminado con una desigualdad estructural en el ámbito laboral y ya estamos perfilando otra. Las mujeres no estamos en el diseño de este mundo nuevo y corremos el peligro de que nos releguen una vez más a ese papel de asistentes. Ahí está Siri, Alexa, Cortana, que son las nuevas secretarias de un mundo definido por los intereses de algunos hombres. La adaptación y el compromiso para gobernar estos cambios son absolutamente fundamentales si queremos garantizar que esta revolución tecnológica también contribuya a reducir y no a profundizar las desigualdades. Desde el Gobierno estamos empeñados en esto. Estamos empeñadas con las medidas universales sobre el salario mínimo, el sistema de pensiones, la ampliación de los permisos parentales intransferibles que están beneficiando absolutamente a las mujeres, pero también al conjunto de la sociedad, no se nos olvide nunca. Y también habría beneficiado a las mujeres la reducción de la jornada laboral si hubiera prosperado esa tramitación en el Congreso. Así que, además de discursos vacíos, yo pido desde aquí también los votos, señorías, los votos. Y la reciente Ley de Paridad en España, de la que pues tuve el honor de ser una de las ponentes, marca un paso firme para acercarnos a la igualdad real. La mitad de todo para la mitad de la población.
Y necesitamos más mecanismos de transparencia salarial, más certificaciones, más planes de igualdad, más medidas de conciliación, porque lo que buscamos efectivamente es lo que vamos a hablar hoy aquí. Buscamos reducir la brecha salarial y promover un mercado laboral mucho más justo. Nosotras tenemos también en el Ministerio un plan que se llama el Plan Corresponsables, que impulsa esa transformación social a través de una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares y laborales para que hombres y mujeres podamos participar en igualdad de condiciones. La corresponsabilidad no es solo una política, es una estrategia que cambia mentalidades y que cambia estructuras. Y las mujeres hemos demostrado que podemos desempeñar los mismos trabajos y las mismas profesiones que los hombres fuera del hogar, pero a costa de una doble y una triple jornada, porque es precisamente en el hogar donde tenemos esa revolución pendiente. Y si nos atenemos a los datos, la realidad es que las mujeres copan las aulas y los mejores expedientes universitarios. Las mujeres también son mayoritarias en el acceso a la función pública, donde se concurre, lo sabéis, por oposición. Es decir, allí donde hay mecanismos que garantizan la competencia en igualdad, las mujeres demuestran sobradamente la capacidad. Allí donde persisten las complicidades masculinas tejidas por el patriarcado a lo largo de los siglos, se sigue segregando el trabajo por el prisma de género. Y para terminar, quiero recordar una estrofa de una canción que se llama Beautiful Red Dress de Laurie Anderson, que dice: por cada $1 que gana un hombre, una mujer gana 63 centavos. Hace 50 años eran 62, así que con este ritmo tendremos que llegar a 3.888 para llegar al dólar. Ni nuestras hijas, ni ninguna de las que estamos aquí tenemos tanto tiempo. Queremos una sociedad que cuente con nosotras, con nuestro talento, con nuestra fuerza, con nuestro punto de vista y siempre en igualdad de condiciones con nuestra aportación a la construcción a este mundo, que para eso también es nuestro. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Miltzaldien. Para cerrar esta ronda de intervenciones, contamos con la presencia de Mikel Torres Lorenzo, consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Intervenciones, Mikel Torres Lorenzo, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. Mikel, aurrera. Adelante, Mikel, tiene usted la palabra. Buenos días a todas y a todos. Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, muchas gracias por recibirnos en esta hermosa ciudad. Directora de Emakunde, Miren Elgarresta, gracias por acudir a este acto. María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, bueno, es un placer contar con su presencia aquí. Ya a esta inauguración y al resto de autoridades que estáis aquí también en este congreso, consejero de Hacienda, Noel, eskerrik asko por estar aquí, consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, perdón, a la viceconsejera de Trabajo, a Elena, la responsable de la organización de este congreso con todo su equipo del departamento, delegada del Gobierno, Marisol, todos los ponentes, alcaldes, alcaldesas, instituciones, agentes sociales, académicos, bueno, amigos y amigas que habéis querido acompañarnos y estar presentes hoy en este cuarto Congreso Internacional sobre la brecha salarial. Agradecer especialmente a todas las personas que han hecho posible este congreso, a todo el equipo organizador de la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y a todas las entidades también colaboradoras y, cómo no, a todos los que habéis querido asistir durante esta jornada. Es un congreso, un espacio que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para reflexionar, para compartir y, sobre todo, para actuar frente a una de las desigualdades más persistentes en nuestro tiempo, la brecha salarial de género. Y por ello considero necesario iniciar mi intervención con un compromiso firme y público en favor de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, también en el ámbito de la economía, del trabajo y del empleo. Por ello, mi compromiso más firme desde este cuarto Congreso Internacional de Brecha Salarial a impulsar la agenda feminista en todas y cada una de las políticas de empleo que llevamos a cabo en el departamento. La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una de las expresiones más visibles de la desigualdad de hoy en día. Una desigualdad que no es solo laboral o económica, también es una desigualdad social. Y todo ello lo ha convertido en una desigualdad democrática. Porque no olvidemos que la discriminación basada en el género es una violación más de los derechos humanos básicos, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad,
a la educación, al trabajo o a la participación política. Cerrar esa brecha no es una opción que tengamos, es una obligación para alcanzar la justicia social. Y también es progreso. Cuando las mujeres tienen igualdad de oportunidades, las sociedades tienden a ser mucho más prósperas, más estables y más justas. Muchas veces cuando hablamos de brecha salarial parece que lo hacemos como una frase hecha, como algo que es abstracto. Pero no, es una realidad que afecta directamente a las mujeres, en Euskadi, en España y en el resto del mundo. En la Unión Europea la media de la brecha salarial se sitúa en torno al 12,7% y la Comisión Europea ha fijado como prioridad fundamental durante esta década reducirla de una forma drástica. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, recientemente la brecha salarial en Euskadi en 2023 está en torno al 12,81%. Y es cierto que hemos avanzado mucho en todos estos años, porque es cierto también que se han puesto en marcha políticas que ha hecho que haya descendido este tipo de brecha salarial. Pero es un logro que no surge por casualidad, que no se da si estamos con las manos quietas. Es fruto de políticas públicas sostenidas, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, de estrategias diseñadas con rigor, como la exigencia de los planes de igualdad en las empresas, de las auditorías salariales o de la transparencia retributiva por parte de las empresas y, cómo no, también de la lucha y del compromiso de los agentes sociales. Pero aún así no podemos conformarnos con esto. Es más, no debemos tolerar que a igual trabajo no corresponda a igual salario, porque seríamos una sociedad que renuncia a su propia justicia social. Y es en este tipo de encuentros, en este tipo de congresos, en los que estamos para preguntarnos, para analizar y para poner soluciones y propuestas encima de la mesa de por qué persiste esta brecha salarial, por qué no somos capaces de reducirla. Y una de las respuestas más evidentes es porque aún existen obstáculos estructurales que muy bien nos han hablado quienes me han precedido. La parcialidad laboral de la jornada recae en mayor medida sobre las mujeres porque no pueden incorporarse a jornada completa por las diferentes labores que tienen que hacer fuera de ese trabajo. El peso entre los hombres y las mujeres en el ámbito de los cuidados sigue siendo enormemente desigual, limitando muchas veces la trayectoria profesional de las mujeres. Existen sectores fuertemente feminizados que coinciden además con sectores que tienen peores condiciones retributivas. Y, como no, los techos invisibles continúan limitando el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad y a unas mejores retribuciones. Todo ello conforma ese terreno de la desigualdad. Y no nos engañemos, el salario importa, pero es solo una punta de ese iceberg. Por eso me atrevo a pediros que en este cuarto Congreso Internacional sobre brecha salarial trabajemos en 3 objetivos que creemos que son muy claros y además necesarios. Primero, mirar hacia atrás, comprender cómo se ha construido históricamente la brecha salarial en nuestro país para tratar de atajarla. Segundo, analizar con rigor cuáles son los datos actuales, las tendencias y los impactos que esto tiene. Y lo haremos con voces expertas, con testimonios y con comparativas internacionales. Y tercero, plantear propuestas concretas, necesarias, medidas que fortalezcan, como no, por ejemplo, la negociación colectiva, planes de igualdad que sean efectivos y no meramente formales, transparencia retributiva, saber quién cobra qué y por qué, conciliación y corresponsabilidad, porque sin un reparto justo de los cuidados no habrá tampoco igualdad salarial. Y, como no, tomemos las experiencias existentes que podamos replicar en nuestras empresas, en nuestras instituciones y también en nuestra sociedad. En estas líneas de trabajo son en las que estamos, de alguna forma, realizando día a día desde el Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo del Gobierno vasco. Un camino y un objetivo final que viene bien definido en la estrategia de lucha contra la brecha salarial, la cual establece cómo queremos una Euskadi en el año 2030. Y eso quiere decir que nos encontremos entre las 5 regiones europeas con menos brecha salarial. Amaitzeko, ikuspegi politiko eta sozialen. Para finalizar, queremos transmitir una serie de mensajes importantes. Sobre algo que ya se ha dicho anteriormente. Poner la atención sobre el riesgo de los mensajes negacionistas que aparecen en el horizonte político y también social, y que también son negacionistas de la existencia de una brecha salarial y negacionistas del papel que tiene que tener la mujer en la sociedad. Que la brecha salarial existe no es una obviedad, sino que es una dura realidad. Y quiero trasladar la necesidad de combatir radicalmente ese negacionismo. Un negacionismo que debilita la situación de las mujeres y que pretende además socavar los cimientos del Estado democrático y social que nos hemos ido construyendo a lo largo de las últimas 4 décadas. Un negacionismo que niega la situación de desventaja de las mujeres en sus hogares, en sus relaciones de pareja, en las empresas, en la economía o en las relaciones laborales y en el empleo. Y quiero terminar con una idea profunda, que la brecha salarial puede erradicarse. Se puede cerrar. La brecha salarial se puede cerrar. Y lo tenemos que hacer con datos, con políticas públicas eficaces, con alianzas entre instituciones, con empresas y con la sociedad civil. Pero, sobre todo, hay que hacerlo con voluntad política. Eskerrik asko.